Ahí está ya grabando. Ya. Bueno, vamos a empezar con una oración. Le damos gracias a Dios porque pues por este privilegio, ¿verdad? A veces queremos darle, nos enojamos con Dios porque no, pues Señor no me da esto, Señor no me da esto, Dios no me da esto, Dios no me da. Siempre nos quejamos por lo que no tenemos y por lo que tenemos nunca agradecemos a lo mejor. Bueno, yo, ¿verdad? A lo mejor me descontrolo y no doy gracias por lo que tengo, y Dios nos ha dado este lugar para empezar a compartir su palabra. Él ha abierto estas puertas grandemente y yo estoy contento por eso y le agradezco por esto que está haciendo o que está empezando a hacer con nosotros. Yo quiero que los que estamos aquí, pues les agradezco porque hayan venido, porque estén aquí, y quiero agradecerles, y pues yo estoy contento por eso. Mi corazón está emocionado porque pues es algo nuevo que vamos a iniciar. Yo nunca he hecho esto, o sea, en un tiempo tuve oportunidades de abrir locales así como de iglesias y nunca me animé. Le comentaba a mi pastor que tenía antes, le pedía permiso para abrir esos lugares y me decía que sí, que me animara, pero yo no, yo le decía que pusiera otro. Entonces, hoy no quiero que hagamos aquí una iglesia de nada. Nosotros aquí no, ya lo que está hecho, ya Dios lo hizo. Ya nosotros lo que tenemos que hacer es esperar que vengan las almas y compartirles lo que es la palabra. Creo que ya tampoco no quiero que esto se haga como que aquí va a haber un pastor donde va a dirigir y eso va a ser todo lo que él va a decir, se va a hacer. No, esto va a ser una comunidad, una keilá, una asamblea, una congregación de amigos, de los que vengamos aquí a estudiar la Torá, a estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No lo que decimos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos un texto que dice el primero es Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de Yeshua, de Jesús. Muchas de las veces también vamos a entender que Jesús, a veces algunas personas que han cambiado o han conocido ya un poco de hebreo, de lo que es las escrituras, lo que es la Torá, ya no quieren decir Jesús. No, nosotros no vamos a estar en contra de eso. Al contrario, cuando haya la oportunidad, también también de defender lo que es Jesús. Sabemos que a nosotros así lo llegamos a conocer y Él mismo nos está sacando de un lugar a otro, como cuando se movía la nube, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que estaban en el tabernáculo y dice, ahora vamos a moverlo para acá, y ahí iban todos los levitas y toda la congregación y se movían el tabernáculo. Lo mismo nosotros nos está llevando de un lugar a otro, nos están moviendo, y no hay que decirle que no hay que negarnos al Rúa, lo que nos quiera mover. Entonces aquí queremos, dicen que escudriñemos las escrituras porque ellas hablan de Él. Entonces a veces vamos a encontrar personas que no quieren nada con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tampoco no lo vamos a negar, sino que hay que saberlo utilizar, hay que saberlo trazar también, como la palabra hay que enseñarnos a trazarla. ¿Por qué? Porque a veces todo, pues la cristiandad sobre todo, ¿no? Los cristianos y todas esas personas que utilizan mucho el Nuevo Testamento, piensan que es la base, y no, es parte de la base. O sea, los cimientos están en la Torá, los cimientos nadie los puede mover, los cimientos están en la Torá, los cinco libros de la ley. Bueno, hasta eso está mal traducido, la ley. Recuerden que la Torá es instrucción y enseñanza.
le han puesto ley, ¿verdad? Porque ahí está la ley. Pero bueno, el siguiente... Juan 10:11. Juan 10:11 habla del... Yo soy el buen pastor. Del buen pastor. Nosotros hemos conocido a veces a otros pastores aquí en el caminar de la vida, en nuestra comunidad o en otros lugares. Todo esto, el pastor que debemos de seguir es lo que dice, que el siguiente versículo es el que dice que mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Juan 10:27, oyen mi voz y me siguen. En una ocasión yo escuché a un pastor, pues le hablé por teléfono, o más bien me habló él y reconocí quién era. Y él me dijo así: mis ovejas me oyen mi voz y me conocen. Dije, caray, ahora él es el pastor. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas, porque pues vamos a conocer lo que son las escrituras. Hay otro por ahí, otros... Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Ahora, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde vamos a encontrar el camino? En la Torá, en los 5 libros de la ley y en el Tanaj, y claro, en el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, también mal llamado Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. ¿Hay algún otro versículo? Mateo 4:4. Muy bien. Donde dice que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No. Creo que ahí es unas personas que le estaban ahí, fariseos, saduceos, le estaban preguntando, ¿es bueno dar carta de divorcio a la mujer? Y dice... Si quiere lo pongo un poquito en contexto, hermano. A ver. Dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, el texto que yo les quería decir era Mateo 24, es 19:4. 19:4, es donde dice que... Aquí se lo leo. A ver. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ese es 19:4. Ahí están, le hacen la pregunta a Yeshua. Jesús le dice pues que si era bueno dar carta de divorcio a la mujer. Y él les dice, ¿no habéis leído? Sí. ¿No habéis leído? O sea, él había leído Torá. Okay. Estaba pensando Torá. Le habían preguntado Torá y él te estaba contestando Torá. Él les dijo, ¿no habéis leído que en el principio no fue así? Entonces cuando él dice, me da los textos que están ahí, creo que son 3. Escrito está, estudiar, pensar, hablar, preguntar, contestar. Sí, pero donde dice, no, ¿cómo dice? Yo soy el buen pastor. Y luego por acá tenemos... No, en el celular. No. Sí. A ver, espérame. Y luego tenemos Juan 1:1, que habla, aquí usted escribió algo sobre el ateísmo, el humanismo. No, aquí, espérame. Aquí está 3 textos, ¿no? Sí, Mateo 4:7 y 4:10. Ajá, allí es donde dice, escrito está. Sí. Recuerden que cuando el tentador llegó y le decía a Yeshua, mira, convierte esas piedras, aviéstate de aquí, y él le contestó. ¿Número 63? No, sí. Sígale, hermano, sígale. Él les dice que escrito está. Sí, en los tres textos, él menciona escrito está. Entonces escrito está. él le preguntaron Torá, él contestó Torá, él leía Torá, él estudiaba Torá y él pensaba Torá. Sí. Entonces cuando le preguntaron esto, él contestó Torá. Esto es lo que nos lleva a nosotros también cuando nos hagan preguntas del tipo que sea, siempre primero vamos, cuando nos estén haciendo la pregunta, a pensar en Torá para saber qué es lo que vamos a contestar. Bueno, vamos a pasar, quiero dar un breve resumen de toda la Biblia, pero ahorita nomás me voy a ubicar en el libro de Génesis.
cada libro de la Biblia, los 66 libros que tenemos ahí, o 72 que en el catolicismo encontramos, todos estos libros se refieren a un pueblo, a una familia, que es al pueblo de Israel. Aquí no encontramos religiones de ninguna religión vamos a encontrar aquí, ni tampoco vamos a inventar nosotros una nueva religión. Ya todo está escrito allí. Yeshua dijo, escrito está. Entonces eso es lo que vamos a investigar. Él les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino para llegar a los planes de Dios? ¿Cuál es el camino? ¿Ustedes saben? Es la Torá. Desde un principio hay que leerla. Cada libro de la Biblia nos habla del pueblo de Israel, nos habla del dueño del pueblo, que es Adonai, Dios, que fue el que tuvo la idea de formar un pueblo. Porque desde el principio que Él creó, en el Génesis 1:1, encontramos la historia de la creación, cuando allí se nos revela lo que Dios creó, los mares, los cielos, la luz, las plantas, todo lo que Él creó, la vida. Por eso Él dijo, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Ahí encontramos el camino en la Torá, encontramos la vida y encontramos la única verdad, que es Yeshua, que por Él se hicieron todas las cosas y para Él. Bien, ahora, aquí encontramos lo que el plan de Dios para la humanidad de ese tiempo, que Dios quería que lo siguieran a Él y que puso creó todas las cosas, allí creó la vida, allí creó todo lo que empezamos a ver, que Él fue el creador, Él, el único creador fue Él, nomás uno hay, y es Adonai, el dueño del mundo, el dueño que hizo todo. Él creó todo, Él lo hizo todo. Entonces aquí no hay ateísmo, aquí no hay con que yo creo que no hay Dios, porque ahí nos está demostrando Génesis 1:1 al 2, toda su creación. Ahora, algunos dicen que el Shabbat no es verdad. Bueno, nosotros vamos a estudiarlo y ahorita a lo mejor no estamos impuestos a hacerlo, quizás con el tiempo lleguemos a entender todo esto, porque Dios creó todo en un principio, ahí están las bases, ¿verdad? Sí. En Génesis 2, creo 3 y 4, allí encontramos que Él reposó el día de Shabbat. Entonces, allí encontramos la base del reposo. Ahora andan saliendo ya con otras nuevas ideas en el YouTube, que el Shabbat ya no comienza el viernes por la tarde, que ahora comienza el sábado por la mañana y termina hasta el domingo en la mañana. Por eso nosotros hay que trazar la Biblia, hay que escudriñarla. Por eso tenemos ese mandato de Jesús, de Yeshua, de escudriñar las Escrituras. Entonces aquí está lo que Dios creó, y aquí no encontramos, por ejemplo, ahí está la teoría del ateísmo, del humanismo y del panteísmo. Entonces, el humanismo cree que el centro del universo es el hombre. No es cierto. La humanidad piensa que todo es Dios. No es cierto tampoco. La Biblia nos dice por escrito ahí lo que nosotros debemos de entender: quién es nuestro creador, el dueño de este mundo, el hacedor de todo. Vamos a ir de Génesis 3 y 4, donde usted tiene marcado el Yetzer Hará y el Hasatán. Sí, allí podemos pensar que antes no existía el Yetzer Hará o el Hasatán. Sí existía, pero no estaba activado. Porque yo he entendido ahí en la Torá que sí estaba el mal. ¿Por qué? O la desobediencia, el Yetzer Hará sí estaba, porque Adonai le dijo a Adán que no comiera de allí,
porque ese día iban a morir, que no el no comer era que obedecieran, que no fueran a la desobediencia. Por eso es que el mal se apoderó o entró o se activó dentro del ser humano en Adán y Eva o Java, en ese momento que ellos desobedecieron. Y ahí vemos la humanidad que pues cayó en maldición, cayó en pecado y que ya no fue lo mismo. Entonces, en el capítulo, después de allí, encontramos que también la siguiente generación de Adán y Eva, Caín y Abel, allí tenemos también las emociones. Por no controlar nuestras emociones, caemos también en maldición, en pecado. Y ese hará que es que nos gana. Las emociones, ahí, si no las tenemos aniveladas, como un carro que trae su aceite anivelado, si está de más, va a empezar a chispear, o sea, se brota, se tira y hace un embarradero de aceite. Y si está bajo de aceite, también nos desordena el carro, también lo descompone. Por eso es que el aceite debe de andar normal. Nuestras emociones, para nosotros tener el Yetzer Hará controlado, debemos de controlar el amor, porque del amor puede venir la soberbia, porque te crees más, o puede venir la soberbia de cuando se eleva, o deprimirnos en tristezas. O sea, también el amor se desvía, se descontrola. Entonces el amor necesitamos tenerlo a nivel también. Todas nuestras emociones debemos de tenerlas a nivel para no pecar como lo hizo Caín y Abel. Pero como no estudiamos las escrituras, como no conocemos todas estas cosas, el Yetzer Hará se nos eleva y andamos dándole gusto a la carne, a los deseos, a las pasiones, todo eso, ¿verdad? En el capítulo 5 vamos a ver que ya vimos pues la bondad de Dios, vimos también la maldad, pero ahora vamos al 5 y Dios aquí hace una separación, porque si ustedes recuerdan, hay una genealogía de la maldad. Cuando Caín se casó, tuvo hijos y fue una genealogía del mal. Por eso es que después también hubo una genealogía del bien, de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que quieren, que Dios va apartando. Y esa genealogía la encontramos de Adán hasta Mateo. Ahí encontramos la genealogía de Yeshua hasta Adán. Y eso pues es bueno. Vamos a pasar del capítulo 6 del 5 al 6. Del 5 al 6. Pasamos al 6, que es donde se manifiesta toda la maldad. Crece la maldad. Y aquí cuando nosotros, esto es lo que vamos a encontrar siempre en los evangelios, al escudriñar nosotros el Tanaj, que es el antiguo pacto, vamos a encontrar el evangelio en el Tanaj. Aquí vamos a encontrar igualmente cómo fue que fue creciendo la maldad cuando Yeshua también les dijo, la maldad se aumentará. En este tiempo, cuando Noé creció la maldad, también Adonai tenía un plan para la vida de esta humanidad, para que no se perdiera, pero no quisieron. ¿Cuál era el plan? Era el arca, era la predicación, era la mesorá, las noticias que Noé le daba a toda la humanidad, pero no quiso la humanidad. Los
los espíritus encarnaron en maldad en la humanidad ahí y hicieron todo lo contrario a Dios. Entonces, lo mismo en el nuevo pacto, por eso les digo que en el nuevo pacto las noticias, el mensaje, la predicación la encontramos en el antiguo pacto. Cuando encontramos allí que no quisieron nada con Noé cuando les predicaba, ahora la humanidad ha crecido también en nosotros, la maldad ha llegado casi a lo máximo, poco le falta, pero hay un plan de salvación también que es por medio de Yeshua, de creer en Él, creer en la Torah, creer en los mandamientos, creer en todo esto, pero la gente no quiere ese regalo. La gente se niega a aceptar, a aprender, a querer, a atesorar ese regalo en su corazón, lo que es la Torah. Entonces, por eso es que encontramos después en el capítulo 6, del 7 al 9, nuevo comienzo. Del 7 al 9 encontramos el nuevo comienzo que empezó otra vez la humanidad a crearse, a multiplicarse. Esa fue la ordenanza que Adonai les dio a ellos, pero ellos, Noé, ¿qué pasó? Salió del arca y luego pues, plantó una viña, se emborrachó y ahí pasó una cosa así como una maldición que no debería de haber pasado, pero los espíritus de antes ahora vinieron otra vez a gobernar el mundo. No quisieron obedecer a Dios, quisieron mejor ellos hacer su propio Dios otra vez y escogieron a un hombre al cual le obedecían, que se llamaba Nimrod, que les dijo: vamos a hacer una torre alta hasta que lleguemos a la presencia de Dios, por si viene el diluvio otra vez, que nuestro nombre ya no era el nombre de Adonai, sino ahora ellos eran lo importante. Y por eso les digo que el humanismo, también esa teoría nos lleva a desviarnos, que piensan que el hombre, si eres positivo, si todo decretar, lo que es, ¿mande? como dice el cristianismo, decretar. Sí, entonces todo esto nos lleva también al error. Quiero ir muy rápido para darle tiempo también a mi hermano Cristian y no tardarme mucho. Entonces de ahí pasamos a capítulo 10 y 11, donde toda la humanidad se fue allí a seguir a aquel hombre Nimrod. ¿Y qué pasó allí? Adonai se disgustó, dijo: no, es que estos hombres no entienden, vamos a bajar y a confundirlos. Y ahí cambiaron el lenguaje. Se cree que había solamente el idioma hebreo, pero cuando Adonai bajó aquí, confundió en 70 lenguas más, o sea, dio 70 lenguas más, que eran las 70 naciones de los nietos de Noé. Y aquí hubo también una división de la tierra. Por eso es que los espíritus quedaron gobernados, las naciones quedaron gobernadas por los malos espíritus. Y esto nomás de meternos a estudiar, porque ahorita nomás estoy dando un panorama así, muy por encimita de la Torah. Entonces, pero Adonai dijo: no, hay que se hagan bolas. Claro, Él está todavía en su trono, Él todavía está gobernando a todo el mundo, pero Él dijo: me voy a hacer para mí una nación, un pueblo, Kadosh, apartado de toda esta humanidad. Claro, recuerdan ustedes que Dios, Adonai, llamó o eligió también a Noé, no porque fuera bueno, porque era lo mejorcito que encontró de aquella humanidad. Por eso nosotros, cuando vemos un pueblo que Dios está haciendo, tenemos que hacernos hacia ese pueblo. Esa es la historia de toda la Biblia. La historia
de esta, que es una sola familia, a Abraham y Sara. Sara no podía tener hijos, Abraham sí. Pero después Dios le dio un hijo a Sara. Abraham pensaba que en Ismael se le iba a hacer la descendencia, pero no fue en Isaac. En Isaac se le dio, fue Abraham, Isaac y Jacob y los 12 patriarcas, y de ahí empezó a extenderse toda la humanidad. Ese es el pueblo de Dios, No tenemos otro pueblo. Ya miramos en el principio de los ismos que ahora van a aparecer en nuestra era, en nuestro tiempo. ¿De cuántos ismos vamos a encontrar? ¿Cuál es la verdad? Estos ismos, si fueran la verdad, estuvieran allá en el principio, en las bases, en los fundamentos, en los cimientos de la Torá. Todo esto que les estoy contando son los cimientos. Por eso el ateísmo le apunta y le tira a los que creen en Dios, que es los ismos, el mormonismo, el ateísmo, el cristianismo, todos los ismos que usted encuentre, le tiran a lo que es a la humanidad de que ha querido apartarse de todo esto para Adonai. Recuerden que Jacob tenía su nombre Jacob, que era el usurpador o el traidor o el malo, ¿no? Pero Adonai, por medio de un ángel, le cambió el nombre a Israel. Entonces, este pueblo es el pueblo de Israel. ¿Y qué significa Israel? El que luchó con Dios o el que se deja gobernar por Dios, porque nosotros traemos la maldad dentro de nosotros, traemos el pecado a todo lo que da. Y se nos habla de la Biblia, se nos habla de la Torá, se nos habla de la palabra de Dios, se nos habla de estas doctrinas de la ley, de las fiestas, del Shabbat, de los mandamientos, pero eso no lo queremos. Pero se viene una fiestecita y con gusto la están esperando. Ya ahorita se terminaron las fiestas que pasaron, pero ya están casi apuntando, esperando el día 14 de febrero. Entonces, yo si les hiciera una pregunta aquí a todo así, les decía, ¿qué pasa el 12 de diciembre? Y de volada me dicen. Pero si les digo, ¿qué pasa el 14 de Abit? Ay, caray, Abit ni siquiera lo hemos oído. Bueno, eso está en la Biblia. Eso es lo que hay que escudriñar y conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que nosotros conozcamos el pensamiento de Él, está escrito allí. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? A ver. La Torá. La Torá. Todo lo que nos habla Adonai allí, esa es la voz. Y nosotros, recuerdan ustedes aquellas personas que se encuentran en Lucas capítulo 24, que iban rumbo a Emaús y iban caminando así, iban tristes porque se había terminado el Shabbat y iban meditando los sucesos que habían pasado, y de pronto se les acerca Yeshua o Jesús y les dice, ¿qué piensan ustedes? Dice, ¿acaso eres el único hombre que no conoce nada de esto? ¿No has oído o qué las noticias? No, ¿qué pasó? Es que nosotros queríamos en un hombre y entonces él empezó a hablar el evangelio. ¿Qué dijo? Ay, insensatos y tardos de corazón para entender lo que dicen las escrituras. Luego encontramos a varios. ¿Se acuerdan cuando estaba predicando el evangelio Esteban? En el capítulo 7 de Hechos está esa historia donde él les empieza a predicar el evangelio y empieza, dice que desde Abraham, de Isaac, Jacob, los llevó. No, hombre, los dejó asombrados. Por eso cuando nosotros leemos Torá, platicamos Torá, la gente escucha Torá, la gente empieza en su corazón, ¿será cierto? ¿Será? ¿No será? Empieza en su corazón a dudar la gente que no sabe. Pero cuando nosotros escuchamos Torá,
camino, es nuestra única verdad y es nuestra única vida donde encontramos todo allí, porque todo escrito está para nosotros. Después encontramos cómo, recuerden cuando Dios llama a Abraham y le dice que si lo ama, ¿verdad? Y le dice, a ver, ahí te va la prueba, ahora sí era la prueba del examen final. Y dice, sacrifica a tu hijo. Entonces el evangelio que está allá con Yeshua, cuando cargó el madero, cuando iba en su espalda cargando el madero, ¿qué pasó con Isaac? Dice que Abraham le cargó la leña en su espalda y lo llevó. Entonces todo escrito está, lo que está escrito allá en el Brit Hadashah o Nuevo Pacto ya está acá es donde debemos de encontrarlo. Por eso el mandato de Yeshua, de Jesús, ir y escudriñar las escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y es el testimonio de mí. Ahí es donde encontramos todo el plan de Dios, está trazado. ¿Se acuerdan que Abraham ya iba con dos criados, iba con el burro y llevó a Isaac, ¿verdad? Pero ¿qué representaban aquellos dos hombres? A las dos casas de Israel. Por eso es bueno escudriñar qué representaba el burro. A nosotros, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Los gentiles. Los gentiles. ¿Por qué? Porque ese burro, ¿qué dice la Torá de Efraín? O la Taná de Efraín, que Efraín es como un asno montés, rebelde. Por eso ese Efraín viene desde cuando Abraham cruzó sus brazos y miren mis manos, aquí que se refleja en mis manos este símbolo. ¿Han visto este símbolo por ahí en la cristiandad y todo esto? El pescado. Sí se nota allí. Sí. Bueno, entonces de ahí viene esa tradición, según pues los historiadores, ¿no? Entonces, las dos casas de Israel, ¿dónde las vemos también? En las 10 tribus y cómo Jacob saca a José y mete a Efraín y a Manasés cuando los bendice con las manos cruzadas. Ahí están las 11 tribus porque sacan a José, pero están las 13 tribus porque meten a Manasés y a Efraín. Y Efraín es una representación de los gentiles y Manasés también. Manasés fue una de las tribus que se quedaron antes de pasar la tierra prometida. Y de aquí viene toda la historia del pueblo de Israel, y lo vamos a ver en cada libro, y lo vamos a ver hasta en el libro de Apocalipsis. A ver, vamos allí, Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? De los mandamientos de aquellos que siguen los mandamientos de aquellos que creen, que van obedeciendo. Esos que están libres de qué, ya están libres de persecución, ya están libres, ya la tienen segura. No, nosotros somos a los que amamos las escrituras, los que amamos los mandamientos, los que perseveramos en los mandamientos, los que queremos aprender todo esto, son a los que más nos persiguen, ya es Jará, o el Hasatán, o el enemigo de nuestras almas. ¿Sí lo encontraron por ahí? Sí. Amén, hermano. A ver. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ahí, en la persecución es donde está la paciencia. No piensen que la paciencia ya la tenemos sin ninguna lucha de nada. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar este tema, y solamente recordando que en cada uno de los libros está la historia de Israel, o cualquier libro nos va a hablar de esta nación, de este pueblo, de esta familia, y en cada uno de los libros de la Biblia vamos a encontrar esto. Si alguien dice que quiere la doctrina que ha creído, tiene que demostrarla en la Biblia. Si no, cuidado, aquí se están jugando vidas. No, porque las vidas se pueden perder. Y pues vamos a pausar aquí
hasta ahorita, y ahorita damos gracias a Dios por páusale, por favor. Hermanos, buenas tardes a todos. Primero que nada vamos a empezar con una oración, dándole gracias al Eterno por que estamos aquí reunidos. Como ustedes lo quieran ver, es una reunión que estamos haciendo aquí y dándole gracias a Él que nos tiene aquí sanos y salvos. Estamos por ahí recibiendo estímulos del exterior, pero estamos más que nada por amor a su palabra. Bendito sea Él en toda la tierra. Amén. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Que no vengo preparado, ¿verdad? Pero no es mi intención lucirme ni para menos. Que la gloria sea para el Eterno, ¿verdad? Lo que puedo compartirles es lo siguiente. En la mañana estaba estudiando la parashá de la semana, que va del libro de Éxodo, del capítulo 1.1 al 6.1, Shemot. Y en este caso quisiera abordar el capítulo 5. No sé Joel, si nos pudieras leer a partir del capítulo 5, verso 1. Y yo te iré indicando dónde puedes ir parando. ¿Los descendientes de Abraham? No, es Éxodo, capítulo 5, verso 1 en adelante. Moisés y Aarón ante Faraón. Sí. ¿Hasta dónde? Tú comienza a leer. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hasta ahí. Entonces, miren hermanos, esta es la primera ocasión en toda la Torá en la que se le llama Elohim de Israel. Es la primera vez en que el Eterno se hace llamar así. ¿Qué demuestra esto? Que el Eterno le está dando una identidad a su pueblo, como bien lo mencionaba el hermano José Luis. El libro se llama Shemot o Éxodo en griego, que tienen diferentes significados. Éxodo se refiere a una salida, a un escape, a un movimiento, ¿verdad? Y Shemot tiene otra connotación, otro significado, que es nombres. Y esto es porque a través de los nombres el Eterno nos da identidad. Precisamente veníamos platicando eso ahorita con el hermano Francisco, salió a colación el tema. Entonces, la finalidad de este libro de Éxodo es que el pueblo reciba identidad aún en el mundo, que es lo que nos pasa a todos nosotros. Andamos en la tierra, andamos en nuestra vida bien mezclados, porque todos venimos de la tradición. Ninguno de los presentes nacimos en Torah, todos venimos de una enseñanza mundana. Y el Eterno ya nos tiene identificados, dice la palabra, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Entonces, la identidad que recibimos de Él, nadie nos la puede quitar. ¿Sí puede continuar, hermano Joel? Sí. Y Faraón respondió: ¿quién es Adonai? Pero que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Sí, fíjense ese verso lo que dice: ¿quién es Adonai? Para que yo oiga su voz y lo deje ir. Ya nos había comentado el libro de Génesis que el faraón había aceptado a José como el virrey, que lo había nombrado únicamente por debajo de él en toda la tierra. Y luego dice la palabra que pasando el tiempo murió toda aquella generación. ¿Y qué generación era? La generación que vio los milagros del Eterno en el desierto, en Egipto. Cómo durante 7 años lo sostuvo de la hambruna. Porque por los hebreos prosperó Egipto, por José prosperó el reino. Entonces, muriendo toda aquella generación, al faraón se le olvidó quién era. El faraón se desentendió de ellos por completo y dijo: ¿quién es Adonai? Para que yo oiga su voz. Pasa lo mismo en la tradición. ¿Cómo van a obedecer a un Dios al que no conocen? No es posible. En la tradición, con todo respeto, no conoce a Dios, porque conocer a Dios es aceptar sus mandamientos y ponerlos por obra, seguirlos. Y esto es su Torah. Entonces nosotros no podemos decir que conozco a Dios por el hecho de decir que existe un Creador supremo, que existe un principio, o como le llamaba Tomás de Aquino, que existe un motor principal. Decimos que lo conocemos porque conocemos sus mandamientos, conocemos lo que Él nos pide, lo que a Él le agrada. Entonces por eso este faraón no podía obedecer su voluntad, porque no conocía sus mandamientos. Continúa, hermano Joel.
mencionaste eso, es lo que seguía de lo que me quedé. Sí. Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Adonai nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hasta ahí. ¿Qué le pedían Moshe y Aarón a Faraón? La libertad del pueblo, pero para ir al desierto a adorarle. Solamente podemos adorar en verdad al Eterno desde la libertad. Únicamente desde ahí nuestra adoración y nuestro servicio es válido para Él. ¿Y qué es la libertad para nosotros? Estar en una cárcel, no estar en una cárcel o estar libre de grilletes. No, la verdadera libertad es apartarnos de la tradición del mundo, de las costumbres impuestas por el mundo. Llamémosle, por ejemplo, Navidad. Llamémosle, por ejemplo, fidelidad a ciertos parientes, o mejor dicho, ciertas ideologías de nuestros parientes, a ciertas costumbres que nos heredaron. Liberándonos de todo eso, podemos adorarle en verdad. ¿Y en qué parte? En el desierto. ¿Por qué era tan importante hacerlo en el desierto? Porque en el desierto es una metáfora de que no hay nada material que nos rodee. ¿Dónde vamos a descansar nuestra cabeza en el desierto si no hay nada material? Y precisamente ahora que estamos tan apoyados en el materialismo, es que muchas de las veces no podemos servir al Eterno. Porque si no se me descompuso el boiler, ya se me acabó el gas, o ya no prende el carro, o no tengo para pagar el internet. Entonces todo eso está generando una obstrucción en la mente, ¿verdad? Continúa, hermano Joel. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo, volver a vuestras tareas? Dijo también a Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y escojan por sí mismos la paja. Hasta ahí, hermano. Observemos lo siguiente en estos versos. Cómo para Faraón todo era una mente de productividad y una mente de manufactura, como hoy en día son las grandes industrias. Por ejemplo, la producción, digamos, de botellas en serie. Son millones las que hacen por minuto las grandes embotelladoras, como es el grupo FEMSA, o para hacer neumáticos, inclusive para hacer lápices. Hoy en día todo nuestro pensamiento es industrial, toda nuestra idea es la productividad, la generación en masa, montar líneas de producción que hagan todo más rápido y más eficiente. Por ejemplo, los bancos en los que ustedes están sentados, esos bancos salieron disparados 5 o 6 por minuto y todos son, digamos, iguales, todos son estandarizados. Era lo mismo para la mente de Faraón. El valor que tenían las personas para Faraón era la productividad. Y Faraón es una metáfora, porque también podemos leer así la palabra, como metafóricamente. Faraón es el espíritu que hoy en día nos está haciendo producir. ¿A qué costo? Al costo de nuestra salud, al costo de sacrificar nuestra familia. ¿Por qué? Porque el valor de nuestra generación es cuánto posees, cuánto haces, cuántas horas trabajas a la semana, cuánto dinero tienes en la bolsa, cuántos bienes has acumulado. Y lo importante para Faraón era la producción en serie de ladrillos. ¿Y qué simboliza el ladrillo? Simboliza un molde, que todos son exactamente igual. Estamos estandarizados, ya no tenemos identidad, hermanos. Ya perdimos nuestra identidad. Al alejarnos del Eterno, somos un molde, somos igual uno al otro. ¿Por qué? Porque nos imponen marcas, nos imponen modas, nos imponen ideologías. Entonces, para el Faraón lo importante era que todos fueran iguales. ¿Por qué dice el Eterno en sus mandamientos? Que cuando se le levantara un altar, sería de piedra sin labrar. Porque el Eterno nos quiere únicos, nos quiere con nuestra identidad, sin que la mano del hombre, es decir, la mano de la tradición, nos toque y nos moldee a su manera, a su forma y a su estilo. Él quiere que seamos piedras vivas, como dice Primera de Juan. No que seamos a la hechura de la costumbre y de la tradición.
Entonces este sería el simbolismo que tienen los ladrillos cuando los puso a los hebreos a trabajar. Continúa, hermano Joel. Sí, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ahí, hasta ahí, fíjense, precisamente lo que estamos nosotros abordando en esta pequeña congregación, que es muy valiosa, lo de la Torah. Para la tradición, todo lo que tenga referencia a los mandamientos son palabras mentirosas. Si usted empieza a sacar los mandamientos, por ejemplo, guardar Shabbat, por ejemplo, la dieta del Eterno, no va a faltar la persona que escuchándonos levante la voz y diga que eso es obsoleto y que eso son palabras mentirosas. Y como bien lo está diciendo la palabra, porque estaban ociosos. Para la mente de hoy en día, para el espíritu de Faraón de hoy en día, es ociosidad estar orando, es tiempo que estás perdiendo, es ociosidad guardar Shabbat, porque el sábado actualmente es un día laboral, estás de ocioso para la tradición, no estás produciendo, no estás generando valor para ellos, pero para el Eterno ese es el verdadero valor que tiene la persona, la adoración sincera, el servicio sincero. El Eterno es el valor que nos asigna, el crecimiento como personas, no el crecimiento en bienes, no el crecimiento en títulos universitarios, en diplomados, en capacidades que ya sé manejar Excel, ya sé manejar Word, que son programas de computadora. A ver, hermano, continúe, por favor. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id pues vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Fíjense, Faraón ya no les da la paja, ya les exige que ellos mismos vayan a recoger la paja y al mismo tiempo les impone la misma carga de trabajo. Observémoslo si no está pasando lo mismo en nuestra generación, que se nos quita la paz. ¿Qué tal, hermano? Se nos pone ansiedad, se nos llena de depresión y de inseguridades y se nos exige la misma productividad. Fíjense si no es así. El sistema nos despoja de todo lo que somos. Nos hace endeudarnos y al tener deudas, bolas, se va nuestra paz, se va nuestra seguridad y tenemos que ser igual de productivos para el sistema. ¿Verdad? A ver, hermano, continúe. Sí. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todos nos dicen, haced el ladrillo? Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Adonai. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, miré a Adonai sobre vosotros y juzgué, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Adonai comisiona a Moisés y a Aarón. Hasta ahí, hermano, hasta ahí se acaba y luego sigue en el 6.1, hasta ahí se acaba la parasha. Ya para finalizar, hermanos, y gracias al Eterno por tenernos aquí reunidos. El simbolismo de Egipto en la Biblia es lo material. Era en aquellos años, digamos, lo más oscuro y lo más bajo que había espiritualmente, porque todo era materialismo y todo era idolatría.
Y cuando el pueblo de Israel se ve mezclado con ellos, pierden su identidad porque empiezan a olvidar los mandamientos del Eterno. Es por ello que el libro se llama Shemot, nombres. Esto ya lo mencionábamos al principio. Otra de las cosas que menciona en el capítulo 1, que los hizo construir 2 ciudades, Ramesés, una, y me parece que la otra era... sí, exactamente. Entonces, estudiando la etimología de estas palabras, nos damos cuenta que Ramesés significa el hijo de Dios, o mejor dicho, el hijo del sol. Asimismo, como eran graneros, como eran ciudades de almacenamiento, también eran ciudades de adoración y de idolatría, de falsa veneración. Entonces también el pueblo estaba sirviendo para el mantenimiento de aquellas falsas deidades, de aquellos falsos dioses. La otra Pitón es el significado casa de Atón, que es lo mismo que les acabo de mencionar: graneros de almacenamiento y al mismo tiempo lugares de adoración y de idolatría. Y es lo que está pasando con nosotros hoy en día. Nuestro trabajo está sumando para el mantenimiento de la idolatría o está sumando para el servicio del Eterno. Y no me refiero a la idolatría con estatuas y con imágenes y con todo esto. Me refiero a que nuestros falsos dioses de hoy en día son el éxito, la fama, son las riquezas. Esos son nuestros falsos dioses. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en servir a estos falsos dioses, en construir estas ciudades, o estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en la adoración del Eterno. Esto fue lo que me animó a venir aquí. Esta palabra fue la que me animó a estar hoy con ustedes aquí compartiendo. En que este pequeño esfuerzo ya suma. Como lo quieran ver, como lo quieran analizar, pero estamos haciendo por la obra, estamos trabajando para el Eterno. Hermanos, con esto concluyo y muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Gracias.